Amigos, bienvenidos de regreso a su canal Facilita tu Trabajo. En el día de hoy quise mostrarles un video sobre el formato de las celdas que normalmente encontramos aquí en inicio, y en este pequeño grupo de iconos e información que tenemos podemos encontrar ese tipo de formatos. El formato de celda es utilizado para que visualmente podamos tener acceso a la información que necesitamos sin necesidad de cambiar la estructura de la misma. Es decir, vamos a colocarles un ejemplo. Si nosotros colocamos el número 1, vamos a escribir varias veces el mismo número, copiamos y pegamos. O si tenemos una fecha, copiamos y pegamos. Normalmente estamos acostumbrados a ver la información de este tipo y frecuentemente observo personas que lo que hacen es escribir información manualmente dentro de cada celda, de manera que por ejemplo, si tienen unas cuentas, colocan 100 pesos, después colocan 300 pesos, este es uno de los tantos ejemplos que he visto, y terminan utilizando una hoja de cálculo de Excel como una relación o como una lista de eventos o de información. Recuerden que Excel está diseñado con sus hojas de cálculo para poder, valga la redundancia, calcular información. De manera que nosotros, si necesitamos ver la información de una manera diferente, podemos trabajar con los formatos de las celdas. Vamos al grano. Voy a dejar esta información aquí. Vamos al grano. Entonces quiere decir que por defecto Excel trae todas las celdas en categoría general, como vemos aquí. Si nosotros, voy a tomar esta misma información y voy a ir cambiándole el formato a las celdas. En este caso no le voy a colocar general, sino un número, y fíjense que ya él me arroja con los decimales. En esta área de aquí puedo aumentar o disminuir los decimales, puedo convertirlo en porcentaje o puedo convertirlo en signos de moneda. El siguiente ítem, sin embargo, eso lo vamos a poder hacer más adelante. El siguiente ítem, vemos aquí que está el símbolo de moneda y podemos modificarlo. Fíjense que para Excel sigue siendo el mismo 1 a pesar de que él nos lo muestra de una manera diferente. Entonces tenemos que dejar de escribir la información de esta manera, como que un peso. Esa información no está correcta, porque normalmente puede ocurrir, bueno, en este caso como le colocamos el signo antes, tal cual como él lo requiere, Excel de alguna manera inteligente asume que estamos escribiendo eso, como cuando lo hacemos con la fecha. Si ven que nosotros aquí nos paramos en lo que escribimos y él lo asimila como fecha cuando tiene la estructura. Sin embargo, corremos el riesgo de que la información como esta siga siendo general. Excel nunca va a reconocer esto como un número. Sigamos entonces con el siguiente. Le vamos a cambiar el formato, le colocamos contabilidad y él nos lo arroja de esa manera. Correcto. El siguiente ítem que tenemos es fecha corta. Aquí él nos lo va a convertir en formato fecha. Para Excel el número 1 es el 1 de enero de 1990. Es decir, si nosotros agarramos la fecha de hoy, para Excel significa que han pasado tantos días. Miren, por ejemplo, yo esta fecha de hoy la convierto en un general y me da que desde el 1 de enero de 1900 han pasado 44.020 días. Pero eso es información para futuras ocasiones. Fíjense que entonces cuando tomamos una fecha para Excel, eso es un número, simplemente que nos lo muestra como una fecha. El siguiente ítem sería fecha larga, que ahí sí nos arroja la información de cómo tenemos que
cómo vamos a ver la fecha, el día de la semana, el día del mes, el mes y el año. La siguiente que tenemos es la hora y él nos va a arrojar 12 AM, que es la primera hora que encuentra en el día. Para el caso de porcentaje nos va a mostrar que el 1 representa 100%. Para el caso de fracción, bueno, aquí no tenemos problemas, nos va a mostrar el 1 y ven que lo corre un poco a la izquierda. Sin embargo, esta es una buena información que tengamos en cuenta, porque eventualmente nosotros escribimos en una celda aparte, escribimos por ejemplo 1 entre 2 y Excel automáticamente, bueno, fíjense que aquí lo que pasa es que lo tengo en formato general y él enseguida me lo va a reconocer como 1 de febrero. Pero ¿qué pasa si nosotros lo queremos que nos muestre la información tipo decimal? Fíjense que aquí, como la celda está, pues este es 1 entre 2 y esto es 1 entre 2 también. Fíjense que si lo colocamos en formato número, perdón, que ya me lo convirtió en formato fecha, entonces sería 1 entre 2, sería 0,5. Si ven que aquí es igual el mismo 0,5, solo que sí me lo permite mostrar en decimal. Este es uno de los grandes problemas que a veces la gente tiene también. ¿Qué sigue? Tenemos más opciones aquí en más formatos. Esto nos va a mostrar, esto de más formatos lo podemos ver, puede ser dándole clic derecho aquí y mostrar formato de celdas, y fíjense que nos muestra esta información, o aquí en la flechita esta le damos más formatos de números y nos muestra exactamente lo mismo. Entonces vemos que aquí tenemos general, tenemos número, y él nos da una previsualización de cómo nos va a mostrar el número. Ya aquí esta ventana nos da más opciones, ya podemos colocarle más decimales, menos decimales, podemos colocarle el separadores de miles si son números grandes, podemos escoger que los números sean rojos, o que los negativos no sean rojos, o que sí sean rojos, etcétera. Vamos a escribir este, por ejemplo, en rojo. Le damos a aceptar, y fíjense que si yo coloco -1 me lo va a colocar en rojo, pero si coloco 1 no me lo coloca en rojo. Ok, seguimos con más formatos de número. Tenemos en tipo moneda. Aquí en tipo moneda nosotros tenemos la posibilidad de escoger la moneda que le rige al país donde estamos. Por defecto ya tenemos aquí esta de Colombia. Cuando instalamos el Office, normalmente las versiones de Office en cada país llegan la que corresponde, entonces ya él termina absorbiendo ese formato y lo trae por defecto. Ok, le damos a aceptar y nos lo deja en signo pesos. Bueno, vamos a cambiarlo porque ya se lo tenemos acá arriba. Listo, más formatos de número. Nos venimos a fecha, y fíjense que los formatos de fecha nos permiten agregar información con día, mes, año, con la fecha larga, con guiones, con separadores, con los meses en un solo dígito o en 2 dígitos. Tenemos año, mes, día. Tenemos también la fecha larga completa, donde dice miércoles 12 de marzo. Él nos muestra aquí una previsualización de cómo se vería esta información en el tipo fecha. Si ven que si nos paramos aquí, él nos va a ir mostrando. Nos paramos acá, nos va mostrando. Pero ¿qué pasa si nosotros venimos aquí y cambiamos el idioma? Vamos a buscar inglés. Inglés de Estados Unidos. Fíjense que él nos va a mostrar la fecha en inglés. Pero ¿qué pasa? Que la fecha larga no nos la muestra. Fíjense que aquí nos muestra 14 de marzo en 2012.
Vamos a dejarla nuevamente en el idioma que corresponde, que es español en este caso, español Colombia, y le damos a aceptar y ya nos la muestra en ese formato. Volvemos a escoger otra en fecha y vamos. Ahora vamos a hora, y las horas nos permite colocar en un dígito la hora y los minutos en segundos en 2 dígitos. Nos permite agregar información como nosotros la querramos hacer. También podemos colocar en español, aunque normalmente yo esto nunca lo cambio. Porcentaje, básicamente es lo mismo, muestra el porcentaje y nosotros escogemos cuántos decimales queremos que nos muestre. Vamos a ponerlo en este caso sin decimales. Escribamos otros números 1 acá adicionales. A ver hasta dónde nos da. Sigamos. Entonces, este formato, más formatos de número, nos venimos aquí a fracción. Ya les expliqué un poco. Entonces aquí configuramos si la queremos con un dígito, si las queremos con 2 dígitos, con 3 dígitos, con 4 dígitos, como medios, como cuartos. Ya nosotros escogemos la opción que más nos sirva. Fíjense que aquí nos los coloca en un solo dígito. ¿Ok? Científica, esta es un poco más compleja, es para escribir grandes números y que nos simplifique ese valor de esta manera y no nos muestre el número tan largo. Texto significa que nosotros escribamos aquí la fórmula y el dato numérico y él nos lo va a reconocer como texto. Esto muy poco lo recomiendo porque como les decía, las hojas de cálculo son para poder hacer algo con esta información, contar, sumar, sacar indicadores, y si nosotros ponemos esto como formato de texto puede terminar causándonos problemas en el caso de que quisiéramos hacer alguna tabla dinámica en el futuro. Especial, esto ya es para situaciones avanzadas en las que querramos escribir aquí codificación para configurar esa información. Y personalizada, tenemos, si ya vieron uno de mis videos anteriores, tenemos por ejemplo el 0, que es para que nos escriba el número de caracteres que nosotros queremos que siempre aparezca de manera fija. Si nosotros siempre queremos que aparezcan 2 dígitos, siempre van a aparecer 2 dígitos. Eso lo rellenamos con 0, 3 dígitos, 4 dígitos, 5, etcétera. Y le damos enter. Entonces nos muestra la información. Volvemos aquí a formato, seguimos en personalizada y tenemos aquí antes de eso vamos a escribir aquí el número 1000. ¿Sí? Excel no lo reconoce así, pero si nosotros agregamos en formato personalizada y escogemos aquí, él ya nos va a mostrar con los 2 decimales, con los 2 decimales adicionales. Más abajo vamos a ver que aquí tenemos que nos dice un número con un punto y número y 0, y ya nos pone el separador de 1000 en los números que nosotros coloquemos. Vamos a tener, ya tenemos 2 celdas, vamos a marcarlas que son diferentes al 1, que solamente lo hice para mostrarles, pero fíjense que todas estas celdas dicen 1 en el fondo, si nos damos cuenta. Vamos a seguir acá en personalizada y bueno, la mayoría de esta información aquí tenemos, por ejemplo, tenemos que que dice que si los números son positivos, aquí dice número, punto, número 0, punto y coma, aquí hay un separador punto y coma que para este caso lo que hace es establecer una condición diferente. Es como si dijera, si esto aplica esto y de aquí para allá aplica esto. Aquí le estoy diciendo, si los números son positivos, normal, colóquelo con un punto normal con separador, pero si son negativos, le estoy colóquelo en rojo. Antes de eso vamos a utilizar aquí aparentemente no sucede nada, vamos a colocar el número 1000. Fíjense que sí nos coloca
la información normal, pero si yo escribo -1000, fíjense que ya no los coloca rojo. Ese mismo formato podemos utilizarlo para cuando nosotros empezamos a interpretar la codificación de esto, podemos utilizarlo para modificarlo aquí, y yo con este símbolo de corchetes abro el corchete utilizando la misma filosofía que dice aquí y le voy a decir azul, por ejemplo, y cierro el corchete, ¿sí? Y le doy a aceptar. ¿Qué pasa cuando yo escribo el número 1000 acá? Me lo muestra azul. Entonces para esa celda le estoy diciendo todo lo que sea positivo pónmelo azul y lo que sea negativo pónmelo rojo. Puedo escoger algunos colores. Bueno, nunca me he puesto a explorar cuántas gamas de colores hay ahí, pero puedo decirles que el verde sí aplica, el naranja sí aplica, algunos colores digamos muy comunes sí aplican para esta configuración de celda. Vamos a marcarla aquí. Vamos a mirar qué otras opciones tenemos en personalizada. Tenemos bueno, día, mes, año. Estas son de fechas, estas son de horas. La mayoría son de fechas, algunas de números con más condiciones. Esto los invito a explorar sobre esto. Fíjense que ya la que yo creé, él me la pone aquí al final. Y esta también. Los invito a explorar todas las opciones. No puedo explicarlas todas y cada una. De hecho, creo que hay algunas que no utilizo ni conozco. Pero podemos conocer la aplicación de las mismas. Entonces vamos a darle a aceptar. Vamos a eliminar estas. Entonces fíjense que salvo las que tengo marcadas en amarillo, que dicen 1000, las demás dicen 1. Esto dice 1, fíjense, 1. Le doy hacia abajo 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Todos es 1. Bueno, ahí aparentemente yo selecciono, pero si le doy 1, él simplemente me lo modifica y me lo pone en el formato que corresponde. ¿Sí? 1, 1, 1, 1, y siempre me va a hacer esa tarea. ¿Qué pasa con las fechas? Con las fechas podemos aplicar algunos formatos igualmente de fecha. Venimos aquí, clic derecho, o vamos a darle aquí clic derecho, formato de celdas, y nos abre exactamente la misma ventana. Nos venimos aquí a, bueno, el formato de fecha, obvias razones, hay algunas opciones, pero aquí en personalizada tenemos unas interesantes. Si nosotros tomamos la primera y le decimos que solo nos diga el día, nos va a arrojar el día. Y fíjense que a pesar de que aparece 8, aquí nos aparece la fecha. Ya eso lo aprendieron también en uno de los videos anteriores. Siguiente, formato de fecha. Venimos a personalizada y hacemos exactamente la misma tarea, pero le colocamos solo el mes. Recuerden que incluso le puedo poner en un solo dígito o en 2 dígitos como quiera. Recuerden que nosotros tenemos unas funciones que dicen día y seleccionas la fecha, igual mes y seleccionas la fecha, igual año y seleccionas la fecha. Hay que ser supremamente cuidadosos con esto, porque cuando yo digo igual día, por ejemplo aquí, igual día, abro paréntesis y selecciono esta fecha, fíjense que me bota también el 8. Pero ojo, para Excel esta celda dice 8. Para Excel esta celda dice 8 de julio de 2020. Entonces tenemos que tener claro para qué necesitamos la información que nos arroja. Igual si aquí en vez de día colocamos mes, va a pasar exactamente lo mismo, nos va a arrojar el 7, pero para Excel esto es un 7 y para Excel esto es una fecha. ¿Ok? Siguiente ítem que tenemos aquí en formatos, en personalizadas, tenemos también, podemos hacer exactamente lo mismo con los años. Vamos a hacerlo. Podemos dejarlo con 4 yes. Si le ponemos 4 yes, queremos decir que
nos arroje la información en 4 caracteres. Podemos quitarle 1, 2 y nos va a arrojar 2020, o sea 20, el año 20. Recuerden que normalmente recomiendan utilizar para este año el 2020 porque se puede confundir con 1920. O no solo eso, sino que alguien le puede agregar, después del 20 le puede agregar un 19 y ya sería 2019. Ok, entonces aquí tenemos 2020. Fíjense que aquí es la misma información, recalco, la misma información. Fíjense que selecciono y aquí aparece la misma fecha. Y es la misma fecha. Mucho cuidado. Discúlpenme que sea tan insistente con eso. Seguimos con personalizada. Para el caso de fechas tenemos, aquí tenemos formatos de horas si los queremos con horas AM, PM. Ahí les recomiendo que cacharren un poco. Fíjense, aquí también tenemos esto para colocarle el formato de hora. Incluso podríamos hacerle una modificación a ese formato y podríamos agregarle aquí en este campo, vamos a agregarle un espacio, no sé, 2 diagonales, un espacio, y fíjense que él arriba me coloca la fecha y la hora así. ¿Qué otra cosa tenemos? Cuando empezamos a entender la codificación de eso se nos vuelve interesante. ¿Qué más tenemos? Fecha larga, que normalmente puede ser esta, donde dice los signos en español Colombia, los días en 4 dígitos significa que va a escribir el nombre del día completo, o sea, lunes, martes, miércoles, jueves, o sea, el día de la semana, y después nos diga día de, o sea, día que va a ser la fecha 14 de, o bueno, 8 en este caso, 8 de julio de 2020. Si nos paramos aquí, fíjense que nos dice miércoles 8 de julio de 2020. Si yo quiero colocarle una D adicional aquí, me va a decir miércoles 08 de julio. Fíjense cómo funciona el asunto. Ok, le damos a aceptar y fíjense cómo nos aparece la fecha. Tenemos otra opción, o tenemos más opciones, tenemos muchas. A ver, busquemos más aquí. Bueno, incluso esta misma información la podemos modificar y le decimos que los símbolos en español, no, vamos a decirle que en inglés, entonces sería EN, que es English. Fíjense, ya aquí nos aparece Wednesday y nos aparece el mes en inglés también, ¿sí? La misma fecha. Y creo que tenemos algunas otras opciones. Les repito, aquí pueden jugar con esto, distráiganse, utilicen todos los formatos que puedan. Quiero agregarles una cosa más. Si nosotros colocamos aquí una hora, las 2:00, vamos a copiarla, vamos a copiar 2 o 3 aquí, control B. Fíjense que con el formato nosotros podemos también venir aquí y en el formato de hora podemos por lo menos esta. Fíjense que esta tiene una característica, tiene la H, esta tiene la H normal, hora, vamos a colocarle una H adicional para que nos bote 0200, y esta tiene una H dentro de unos corchetes, que eso significa que vamos a poder sumar horas, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo aquí. Le doy a aceptar y él me dice HH, pero si yo le pongo que
vamos a poner otra hora aquí. Vamos a poner las 22 horas. O no, perdón, vamos a colocarle las 10:00. Él me arroja este formato y ojo, por defecto Excel me la reconoce como AM por defecto. Yo puedo aquí venir también y seleccionar la A y colocarle PM y le doy enter y él me la convierte en 22. ¿Qué pasa si yo sumo? Vamos a colocar esta en 3. ¿Qué pasa si yo sumo estas dos fechas? ¿Qué pasa si las sumo? Vamos a darle aquí donde dice autosuma. Perdón. Vamos a darle aquí más esto más esto. Vamos a colocarle el mismo formato que teníamos aquí. Y fíjense que aquí nos da 24. Porque él, cuando nosotros colocamos esa H intermedia, él suma las horas. Si aquí le cambiamos a ver qué es lo que estamos sumando aquí. Este 24 está sumando F17. Este 24 está sumando estas dos. Y vamos a colocarle 4. Fíjense que él nos suma 26 horas. 26 horas. Si nosotros no habilitamos ese formato con la H entre paréntesis o con las H entre paréntesis, sino que lo colocamos sin la H entre paréntesis, vamos a colocar esta. Fíjense que las 26 horas Excel reconoce como si fueran las 2 de la mañana del día siguiente. Sin la H, él reconoce solo cada 24 horas y va rotando y rotando y rotando. Entonces, cuando nosotros necesitamos sumar horas de trabajo de alguien, o sí que trabajó 12 horas un día, 12 horas, si queremos sumar horas, siempre tenemos que utilizar ese tipo de formato. Recuerden, con la H entre corchetes. Amigos, muchas gracias. Este no es un proyecto, pero quise mostrarles porque esta es información que es supremamente interesante para el desarrollo de los trabajos en el futuro. Les agradezco mucho nuevamente me hayan acompañado. Nos vemos más adelante. Recuerden suscribirse, darle like y por favor recomienden mis videos para motivarme a seguir dándoles información que les puede ser muy útil. Muchísimas gracias.